Buenas tardes, buenos días o buenas noches, amigos. Bienvenidos a nuestro programa Parte Médico, su podcast de salud a través de Unión Radio Web. Como siempre, o todas las semanas, trayéndole contenidos de interés sobre temas de salud de actualidad y que tengan el componente de ser de ayuda para ustedes. Este podcast ha sido diseñado para que ustedes lo puedan escuchar en su radio, en su teléfono, cuando van al trabajo. Dura aproximadamente 20 minutos y es para uso de contenido general y para que sea del provecho de cada uno de ustedes. De nuevo, bienvenidos otra vez a la semana. Nosotros estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela, a través de los estudios de Mundo UR Web y toda su plataforma de contenidos digitales muy extensa que les recomiendo que revisen a través del canal de YouTube. Recordarle nuestras señas, @Mundo UR Web, @Julio Castro M en Instagram, TikTok y Twitter con el mismo usuario. Y recordarles que este programa sale a través de la plataforma madre de YouTube, pero también lo pueden encontrar a través de los buscadores de Spotify o Apple Music. Ponen en el buscador Julio Castro Parte Médico y les salen en secuencia cada uno de nuestros programas que tenemos para ustedes semanalmente, ya con más de un año de nuestros programas con contenidos semanales. Bueno, amigos, hoy vamos a tener un tema que es un tema común, un tema que quizás es atemporal porque en cualquier momento se nos puede presentar, que es cuán seguro o si podemos utilizar medicamentos vencidos. Esto es una pregunta que me hace muy frecuentemente, es una pregunta que nos hicimos mucho los venezolanos durante los momentos de la crisis en 2017-2018, donde era muy difícil conseguir medicamentos, inclusive medicamentos de uso diario como antihipertensivos, medicamentos para la diabetes, medicamentos para el asma, medicamentos para la epilepsia. Y a raíz de eso, de alguna manera, se puso un poco más en la discusión pública el tema de utilizar medicamentos vencidos, ¿no? La primera pregunta, que es fundamental que nos hagamos, es si podemos utilizarlos o si debemos utilizarlos. Son dos preguntas diferentes que tienen respuestas diferentes. Vamos con la primera y la más fácil, es que el deber, que si debemos hacerlo, la respuesta es tajante, no deberíamos hacerlo. Es decir, el deber ser o la normativa o la conseja en base a lo que sabemos de conceptos básicos de farmacología, de farmacoterapia y disponibilidad de medicamentos, es que un medicamento, una vez que expira su tiempo de formulación, no deberíamos utilizarlo. Esa es la primera consideración, pero en la práctica, de alguna manera a todos nos pasa que nos aparece un dolor de muela en la madrugada y estamos de viaje en un sitio que no es nuestra casa, un sitio donde no tenemos acceso a medicamentos y encontramos que tenemos en una cartuchera, en el maletín de las cosas de higiene, en el bulto de los niños, un medicamento que tenía ahí tiempo y que está vencido. Y la pregunta que uno se hace a las 2 de la mañana cuando tiene un dolor de muela es si puedo o no puedo utilizar ese medicamento. Como eso, algunas otras circunstancias de alguna manera no prevenibles, porque en una condición prevenible deberíamos utilizar medicamentos que si su fecha de vencimiento está acorde con el uso, pero esta situación es relativamente frecuente, más frecuente de lo que uno se imagina. Y quisiera darle algunas guías generales de cuándo sí, cuándo no, y cómo tener algunos elementos o una hoja de ruta que nos permita avanzar sobre o estimar cuán seguro o cuán inseguro es usar un medicamento en una condición determinada, con algunos elementos básicamente de los consejos farmacológicos que es importante que ustedes no entiendan. El primer elemento que quiero hablar con ustedes es lo que llamamos los no, es decir, cuando nunca, no y por ninguna razón debo utilizar estos medicamentos. Entonces, eso nos permite tener una banda entre cuando no, cuando eventualmente sí, porque es una urgencia y no tenemos otra disponibilidad de medicamentos, pero cuáles son esos no, donde claramente yo no debo usar ese medicamento. El primer no es medicamentos que visiblemente estén deteriorados. Es decir, yo veo que esto es una pastilla de X medicamento y eso es una pastilla que era tradicionalmente blanca y ahorita la veo amarilla o la veo rosada. O la veo que está fraccionada, es una pastilla o es una tableta y el contenido está en polvo, pero ya no tiene la consistencia de la tableta. O el blister está deteriorado o la caja está claramente deteriorado
hay una alteración de su integridad física. ¿Okay? Claramente es un medicamento que no deberíamos utilizar. Los medicamentos, para que entendamos un poco cómo funciona esto, están compuestos genéricamente de dos grandes cosas. El componente químico, es decir, el componente farmacológico que tiene una acción terapéutica, y el segundo elemento donde hay una variedad de cosas que se llaman excipientes o preservadores que le dan estabilidad tanto farmacológica como química al producto farmacéutico. ¿Qué hacen estos excipientes? Bueno, hacen que el sabor sea mejor, que la tableta o el medicamento dure el tiempo que necesitamos. De alguna manera construye una estructura alrededor del producto farmacéutico en sí, y en esos recipientes hay una serie de cosas que no siempre tenemos claro cuáles son, sobre todo para una persona que no sabe de los aspectos estrictamente farmacológicos, y bien sea por los excipientes, bien sea por el producto farmacéutico, esta naturaleza física y química de los medicamentos debe mantenerse, y una vez que se altera, no debemos utilizarla. En general, los sistemas regulatorios nacionales, en el caso particular de Venezuela, el Instituto Nacional de Higiene y la Junta Revisora, hacen pruebas y los laboratorios envían pruebas también físico-químicas que permiten saber cuáles son los márgenes de condición de almacenamiento que requieren los medicamentos. Es decir, los medicamentos tienen que estar en una banda de temperatura, en una banda de luminosidad, en una banda de humedad, y si se violan esas condiciones, ya el medicamento puede alterarse. Entonces, lo primero es fácil. Si usted ve algo que usted sabe que es una tableta de un color y tiene otro color, o está deteriorado, físicamente deteriorado, no lo use claramente, porque ahí hay una situación que es difícil predecir qué va a pasar. Lo segundo es una alteración de la presentación original. Es decir, si usted no puede identificar en el blister, que es la cajita de aluminio o plástica que tiene el medicamento, cuál es el componente farmacéutico base del medicamento, es decir, usted no lo puede identificar porque no lo puede leer, o por cualquier razón no puede identificarlo, no use el medicamento, porque no hay ninguna garantía de lo que usted piensa que es acetaminofén, sea acetaminofén. A lo mejor usted piensa que es acetaminofén y es un anticoagulante, o es otro medicamento, o tiene alguna otra condición que no podemos identificar claramente de lo que es el producto farmacéutico, y nuestra memoria puede engañarlo. Es decir, hay medicamentos, es común que nos lleguen los pacientes: doctor, te estoy tomando una pastillita amarilla o rosada. No tenemos forma de saber por el color del medicamento qué medicamento es. ¿Okay? La única forma que tenemos de saber qué medicamento es que su composición química esté claramente expresada en el elemento que estamos viendo, es decir, el blister o la caja, y nosotros podamos saber exactamente qué es. Es común que tengamos, pasa en todas las casas, un frasco de un medicamento donde guardamos ese medicamento y otros medicamentos. Eso es una práctica equivocada, ¿ok? Porque en el momento que voy a disponer del medicamento, quizás no tengo una forma exacta de saber el medicamento que está en ese envase, que no es su envase natural, o que está violentado, que está deformado, que está deteriorado, o que simplemente ya no se puede leer, saber exactamente el componente. Entonces, si usted no puede identificar claramente el componente farmacológico del medicamento que se va a tomar, bien sea porque lo lea o bien sea porque tiene alguna notificación exacta de qué es, por favor no lo use. Tercer grupo de medicamentos que son particularmente deteriorables: los jarabes o los contenidos líquidos, por ejemplo, colirios o gotas. Una vez que estos productos se abren, físicamente se abren, ya empieza un deterioro químico, natural y físico de la sustancia que está dentro, que solamente dura el tiempo exacto en el cual fue utilizado. La mayoría de estos medicamentos que están en este formato líquido o en formato de gotas, una vez que se abre, el tiempo de caducidad depende del intervalo entre el momento en que se abre y el momento que está escrito en el producto, el tiempo de caducidad. Entonces, líquidos que quedaron ahí guardados, y habitualmente pasa que están
alacena del baño, por ejemplo, y me dio el dolor de muela en la noche, voy a abrirlo, pienso que es un analgésico y eso habitualmente está deteriorado, la tapa no sella herméticamente, puedo tener derrame de contenido de ese líquido por fuera del envase. Estas son cosas que claramente no debemos utilizar. Entonces, mucho cuidado con este tipo de presentación porque son particularmente lábiles de deteriorarse. El otro componente es que nosotros tenemos la sospecha o la certeza de que ese medicamento ha estado expuesto a situaciones físicas extremas. Por ejemplo, extremo calor, y extremo calor significa en nuestro país inclusive estar a temperatura ambiente como en ciudades como Maracaibo, por ejemplo, a más de 22, 23 grados centígrados, siempre que no esté refrigerado. Los medicamentos, por ser un producto químico, están diseñados para trabajar en una banda, como ya hablamos, de condiciones físicas específicas, de calor, de humedad, de frío, inclusive de exposición a la luz. Entonces, si usted tiene la garantía o usted sabe que ese medicamento ha estado expuesto a situaciones extremas, estaba sobre un horno, estaba a la intemperie, pudo haber estado en contacto en situaciones particulares con unos niveles de humedad particularmente altos o calor extremo, no utilice ese medicamento porque esas condiciones, cambio de las condiciones físicas, claramente pueden deteriorar la condición específica o la capacidad del efecto terapéutico del medicamento que estamos hablando. Luego hay una serie de medicamentos que se conoce en el argot farmacéutico, en el argot terapéutico para nosotros, con medicamentos que tienen estrecho margen terapéutico. ¿Qué significa eso? La mayoría de los medicamentos, todos los medicamentos requieren un nivel en nuestra sangre o en el tejido que vayan a hacer su efecto, un nivel determinado para producir el efecto farmacológico deseado. Es decir, si yo me tomo un analgésico, ese analgésico tiene que alcanzar en mi sangre una concentración determinada una vez que yo lo ingiero, me lo inyecto o me lo tomo o me lo ponen por la vena, tiene que alcanzar un nivel porque ese nivel es el que garantiza que el efecto terapéutico, en el caso de un analgésico me va a quitar el dolor, sea efectivo. Pero hay una segunda definición para nosotros que es la concentración mínima tóxica. Es decir, sabemos que determinados medicamentos hay una distancia entre el efecto terapéutico y el efecto tóxico. Por encima de ese nivel en mi sangre o en el tejido o en donde sea, va a aumentar el número de efectos secundarios o el número de toxicidad o las posibilidades de toxicidad que puede tener ese medicamento. Pero hay un grupo de medicamentos que ese margen entre el efecto terapéutico y el efecto tóxico es muy pequeñito por la naturaleza química del medicamento. ¿Ok? Y les voy a decir cada uno de estos medicamentos cuáles son, porque esos medicamentos son otros no. Estos medicamentos de margen terapéutico estrecho no debemos utilizarlos por ninguna razón vencidos o alterados su fecha de vencimiento. Porque el riesgo es que tengamos un efecto tóxico o que no tengamos el efecto terapéutico. Y como ese margen, esa ventana terapéutica es muy chiquitica, esta es la lista de medicamentos, que no son muchos, deberíamos evitar usarlos a toda costa en ese margen. Les nombro cuáles son estos medicamentos. Hay un primer grupo de medicamentos, que son medicamentos que utilizamos en el área neurológica, sobre todo medicamentos para convulsiones, entre los cuales están el ácido valproico, la carbamazepina, la fenitoína o el Epamin y la oxacarbazepina. Todos estos medicamentos que se utilizan para convulsiones y para otras situaciones neurológicas tienen un estrecho margen terapéutico. Estos medicamentos no pueden utilizar, no deben ser utilizados una vez expirada su fecha de vencimiento, pero además de eso, estos son medicamentos, toda esta lista que les voy a nombrar, son medicamentos que no debemos sustituir en la farmacia por otro medicamento que sea similar, es decir, pueden ser no sustituibles por otros medicamentos, y además de eso, son medicamentos que por la naturaleza de lo que tratan, en este caso convulsiones, el riesgo de la falla es muy importante. Entonces, primer grupo, el grupo de medicamentos neurológicos, ya se los nombré, ácido valproico, carbamazepina, fenitoína y oxacarbazepina, son medicamentos que no deben sustituirse, no deben utilizarse una vez que pasó su fecha de vencimiento. Un segundo medicamento que gracias a Dios no se utiliza mucho, pero que eventualmente algunos como neurólogos, psiquiatras,
utilizan con alguna frecuencia es el carbonato de litio. Es un medicamento que se utiliza para algunas enfermedades neurológicas o enfermedades psiquiátricas y su margen terapéutico es particularmente estrecho. Estos son medicamentos que su dosificación tiene que manejarse muy bien porque, como les dije, la relación entre el efecto terapéutico o la distancia entre el efecto terapéutico y el efecto tóxico es muy pequeñita y uno puede pasar de un lado a otro muy importante. Otro tercer grupo de medicamentos son los medicamentos que utilizamos en enfermedades inmunes o llamamos inmunosupresores. Hay dos que son particularmente importantes. El primero de ellos es la ciclosporina y el segundo de ellos es el metrotexate. Ambos son medicamentos que se utilizan para disminuir o modular la inmunidad y tienen también margen terapéutico estrecho. Ninguno de estos medicamentos, repito, debe utilizarse una vez que pasó su fecha de vencimiento. Algunos otros medicamentos de uso más común, por ejemplo, del área hormonal, es la levotiroxina sódica, que se utiliza para enfermedades tiroideas, y la teofilina, que es un medicamento que usábamos, hoy en día no lo utilizamos tanto, pero todavía se utiliza, pues se utilizó mucho más en otra época, que es la teofilina, es un medicamento que se utiliza para el asma. Ambos medicamentos también son de uso común del mundo hormonal, en el caso de la teofilina, del mundo de enfermedades respiratorias, y tienen un margen terapéutico estrecho. Y hay un último grupo de medicamentos, que son medicamentos de uso cardiovascular o medicamentos anticoagulantes, donde hay dos medicamentos marcadores, la warfarina, conocida como el Coumadin, y la digoxina o el digital, que es un medicamento para manejo de arritmias e insuficiencia cardíaca. Estos dos medicamentos, que son de uso bastante común, sobre todo para cardiólogos, internistas, pediatras, son medicamentos que tienen un margen terapéutico estrecho y no deben utilizarse más allá de lo que indica su médico. No deben utilizarse una vez que su fecha de vencimiento está expedida o que sus condiciones, sus características físico-químicas han sido alteradas. Tampoco deben ser sustituidos a menos que su médico les apruebe que deben ser sustituidos. Un elemento importante en este tema de los no, y voy a poner un ejemplo que todos los vamos a entender, es cuál es el evento que estamos tratando con ese medicamento. Es muy diferente que yo esté hablando de un dolor de muela, como empezamos al principio, que me asaltó a las 2 de la mañana y que no podía prever, a un medicamento inmunosupresor que evite el rechazo de un trasplante. O voy a ponerlo en algo que es quizás menos dramático, pero igual de comprensible, que es la utilización de un anticonceptivo oral. La función del anticonceptivo oral es evitar un embarazo y es claro que nadie estaría en la capacidad de utilizar sistemáticamente un anticonceptivo que tiene una fecha de vencimiento vencida cuando la falla terapéutica de un embarazo va a ser algo que obviamente vamos a entender qué es. Entonces, cuando el evento final que estamos tratando, es decir, el objeto del tratamiento, en el caso del dolor de muela es el dolor de muela, en el caso del embarazo es la prevención del embarazo, en el caso de un trasplante es el rechazo, en el caso de un antibiótico es tratar una infección, cuando el objeto del tratamiento es suficientemente importante para que usted se lo piense, no debe utilizar ese medicamento tampoco. Entonces, obviamente, si un dolor de muela a las 2 de la mañana me tomó un medicamento que obviamente estaba vencido porque veo el blister y es el analgésico que tengo a mano y a las 2 horas él no tuvo el efecto terapéutico que tenía, pues simplemente busco o consigo otro analgésico y trato de vencer el efecto que no venció el medicamento. Pero en el caso de un rechazo, en el caso de una infección severa, en el caso de una enfermedad neurológica, son fallas terapéuticas que nosotros no podemos permitir y no podemos garantizar. Un elemento común del tabú del uso habitual de los medicamentos, y con frecuencia, quizás es lo que más frecuente nos pregunta, y por eso lo dejo un poco al final, este mito es que la gente dice, me tuve un efecto secundario de un medicamento, por ejemplo una alergia, o tuve un efecto indeseable del medicamento, que todos lo pueden tener, unos más, otros menos, porque el medicamento estaba vencido. En realidad, el porcentaje de efectos secundarios producidos por los medicamentos obedece al producto base, no obedece a la fecha de vencimiento. Es decir, si yo tengo un acetaminofén que no está vencido y un acetaminofén que sí está vencido, el hecho de que está vencido no me aumenta el riesgo de efectos secundarios. Por lo tanto, el hecho de que un medicamento me haya tenido un efecto indeseable de ese medicamento no está relacionado con la fecha de vencimiento.
Está relacionado con el producto químico que lo produce, pero no así la fecha de vencimiento. Moraleja, si tengo un medicamento vencido, no es más probable que me produzca un efecto secundario. El efecto secundario está relacionado con el producto base, no con la fecha de vencimiento. Entonces, eso es un elemento para lo que tengan claro, como un elemento central en este podcast de hoy, y es que los medicamentos vencidos no tienen más efectos secundarios que los medicamentos que no están vencidos. Otro de las líneas o guías que pudiéramos tener para el medicamento vencido. El medicamento, la fecha de vencimiento normalmente tiene una fecha de día, mes y año. Si yo me mantengo en el mes de la fecha de vencimiento, es decir, si el medicamento vencía el 1 de agosto del año 2023 y yo estoy en el 27 de agosto, es probable que utilizar ese medicamento en la fecha del mes, a pesar que esté pasado el día de vencimiento, no tenga mayor problema. Inclusive eventualmente el año, por ejemplo, si la fecha de vencimiento es 1 de agosto del 2023 y yo estoy en el 15 de noviembre del 2023, que estoy en el curso de ese año, muy probablemente no tenga mayor problema. Ya cuando pasamos esas dos brechas de tiempo, es un no. No deberíamos utilizar ese medicamento, no porque tengamos una reacción adversa mayor, como ya dijimos anteriormente, sino porque muy probablemente no va a tener el efecto terapéutico que necesitamos. Y un elemento central en esta discusión es que es muy importante, como he dicho ya en otros programas, nosotros debemos adquirir los medicamentos en los sitios que son diseñados especialmente para esto, que son las farmacias. La farmacia reconocida, farmacia que tiene un expendio habitual y natural, y evitar conseguir medicamentos por caminos verdes a través de páginas web, a través de Instagram, inclusive en mercados abiertos que no están diseñados para expender medicamentos, o venta a través de terceros que no son personas relacionadas con el mundo farmacéutico. Porque en esa misma medida que salimos de ese canal regular de expendio de medicamentos, corremos el riesgo de falsificación, corremos el riesgo de medicamentos que estén vencidos, que sean falsificados o que simplemente no tengan el componente farmacológico que nosotros queremos. Bueno, amigos, esto es una guía general para qué hacer con los medicamentos vencidos cuando hay posibilidades de utilizarlo, que no son muchas, cuando no hay posibilidades de utilizarlo, que son la mayoría, y que sirva como una guía en el caso de que usted tenga una situación como esta. Solo me queda despedirme para recordar nuestras redes, @mundourweb, @Julio Castro M. Nos pueden escribir a través del chat en vivo de cada uno de nuestros programas. Nos pueden compartir esto con la flecha que va hacia la izquierda. En el caso de YouTube, copian el link y lo comparten a través de mensaje de texto, a través de WhatsApp o a través de cualquier otro medio de redes sociales. Y igual pueden hacernos comentarios, preguntas o sugerencias de temas que les tenga bien hacer a ustedes. Amigos, no me queda sino despedirme. Nos vemos la próxima semana y seguridad con los medicamentos ante todo. Hasta luego.